Gastroenterología, por la invitación a este curso internacional tan interesante. Siguiendo con el programa, nos toca desarrollar el tema de intolerancia al gluten no celíaco. En la literatura, sin embargo, no es el término que uno encuentre con frecuencia, sino más bien es sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, es la denominación que le suelen dar. En esta diapositiva tenemos al protagonista de nuestra charla, el trigo, que es un cereal que pertenece al género Triticum, familia de las gramíneas. Es uno de los alimentos de mayor consumo en el mundo y de cultivo más extendido en la humanidad. El plan a desarrollar en la presente exposición es ver los antecedentes, la definición, el diagnóstico, cuadro clínico, fisiopatología, marcadores biológicos, manejo y controversias y desafíos. El término de sensibilidad al gluten no celíaca, sin embargo, no es nuevo. Este término fue acuñado por Ellis y Lineker en 1978, cuando identificaron el primer caso de paciente con diarrea que mejoró con una dieta sin gluten, en ausencia de enfermedad celíaca. La sensibilidad al gluten, sin embargo, se ha usado con frecuencia indistintamente al de enfermedad celíaca, lo cual ha generado confusión. La enfermedad celíaca, como todos sabemos, y que va a ser tratado posteriormente, se define como una enteropatía autoinmune, inducida por el gluten en personas genéticamente susceptibles y tiene una fisiopatología bien definida. En cambio, el debate sobre la definición y fisiopatología de la sensibilidad al gluten no celíaca permanece, ¿no? Debido al desconocimiento del factor desencadenante exacto. Esta entidad recientemente se ha rebautizado como sensibilidad al trigo no celíaco, porque hay dudas si es el gluten el que lo desencadena u otro elemento en el trigo. Por ello, para estos efectos vamos a denominar sensibilidad al gluten o trigo no celíaca. Acá vemos una línea del tiempo, ¿no? Que en 1978 fue descrito el primer caso, como mencionamos. A nivel del año 1980 se publicó la primera serie de casos de sensibilidad al gluten no celíaca por Cooper y colaboradores, ¿no? Entre 1980 y el 2010 se hicieron múltiples publicaciones, ¿no?, con términos diferentes, como sensibilidad al gluten no celíaco, sensibilidad al gluten solamente o enfermedad celíaca, usados indistintamente, ¿no?, lo cual, como mencionamos, generó confusión, ¿no? Y así vamos avanzando en el tiempo hasta que en el año 2015 recién, en el consenso de Salerno se llega a una definición de la sensibilidad al gluten no celíaca, considerándose que se requiere el desafío con gluten, doble ciego, placebo controlado, ¿no? Y en los últimos 3 años, como vemos, proteínas diferentes al gluten, como los inhibidores de la alfa-amilasa o tripsina o fructanos, se ha visto que podrían causar también esta sensibilidad. El diagnóstico, en cuanto a la definición, se basa en la definición de consenso, ¿no? Requiere una reacción sintomática al gluten o trigo, resolución de los síntomas luego de la exclusión de los alimentos que contienen el gluten o trigo y, en tercer lugar, reaparición de los síntomas con la reintroducción de los productos que contienen gluten o trigo, ¿no? En ausencia de marcadores biológicos validados, el diagnóstico se hace por exclusión, ¿no? Debe excluirse de enfermedad celíaca, obviamente. Para ello tenemos que tener IgA y IgG negativos para anticuerpos antitransglutaminasa y antiendomicios séricos, ausencia de atrofia vellosa intestinal, ausencia de alergia al trigo y reaparición de los síntomas con el desafío con gluten doble ciego controlado con placebo. Este desafío con gluten y trigo doble ciego controlado con placebo se efectúa de la siguiente forma, ¿no? Se suministran cápsulas que contienen 8 gramos de gluten, al menos 0.3 gramos de inhibidores de la alfa-amilasa y tripsina,
en un vehículo libre de FODMAPs, ¿no?, que ya el doctor Piscoya desarrolló, y como comparador placebo sin gluten. El consenso de Salerno entonces estableció que la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca es un diagnóstico de exclusión, y en el algoritmo debemos de considerar dos pasos, ¿no? En primer lugar, los pacientes deben mejorar sus síntomas con un periodo de 6 semanas con una dieta libre de gluten, ¿no? Y debe demostrarse recurrencia de los síntomas con el desafío mencionado durante una semana. Este desafío es difícil de aplicar en la práctica clínica, ¿no? Además, no confirma si los síntomas previos al desafío obedecieron en efecto debido al gluten, a otras proteínas del trigo, carbohidratos u otros componentes, ¿no? Y de las personas que reportan esta sensibilidad, solo 16 a 22% van a tener síntomas reproducibles con este desafío. Esto nos corrobora lo dificultoso y controversial que es el diagnóstico, ¿no?, y el manejo de esta condición, ¿no? Respecto al cuadro clínico, pueden haber síntomas intestinales como la diarrea y extraintestinales como confusión mental, letargia, fatiga, cefalea, erupciones cutáneas, artralgias, mialgias, entumecimiento de piernas, brazos, depresión, ansiedad, ¿no? Por tanto, el diagnóstico de esta entidad no es fácil, ¿no?, siguiendo los criterios de Salerno, ¿no?, y solo 22% confirman diagnóstico. La prevalencia, los estudios de prevalencia, como comprenderán, son complicados en esta entidad. Di Giacomo, que es uno de los que más ha estudiado esto, estableció la prevalencia entre 0.6 y 6%, ¿no? Respecto a marcadores biológicos, ¿no?, en la práctica clínica, la presentación puede ser similar, ¿no?, al síndrome de intestino irritable o enfermedad celíaca, pero no tenemos marcadores para esta sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, ¿no? Por ello, Carroccio, un investigador italiano, que es uno de los que más ha estudiado este tema, efectuaron un estudio en Italia, publicado en marzo de este año en Clinical Gastroenterology and Pathology. Este estudio se efectuó en 78 pacientes que tenían la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, ¿no?, diagnosticados por el desafío con gluten doble ciego placebo controlado. Fue efectuado en 2 centros terciarios de Italia entre enero del 2015 a septiembre del 2016. Y se tomaron como controles a 55 pacientes, repartidos en 2 grupos, ¿no? El primer grupo control, de 39 pacientes, tenía síntomas de sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, pero al realizar el desafío doble ciego controlado con placebo, 25 reaccionaron al placebo y 14 no reaccionaron al trigo, con lo cual caían en la categoría de no sensibilidad al gluten o trigo no celíaca. Y el segundo grupo control eran 16 pacientes con enfermedad celíaca. Carroccio tomó biopsias duodenales y rectales de los pacientes con esta sensibilidad al gluten a trigo no celíaca y apreció que había un número significativamente mayor de células inmunes y eosinófilos que en los controles negativos para esta sensibilidad, pero sin embargo menores que en los pacientes celíacos, ¿no?, en quienes se efectuó biopsia duodenal. Los pacientes entonces con sensibilidad al gluten a trigo y negativos para esta sensibilidad tuvieron una dieta de por lo menos 100 gramos de trigo en 4 semanas para poder hacer el estudio, ¿no? Y en todos los pacientes se tomaron 4 biopsias a nivel de duodenal y múltiples a nivel rectal. Esta diapositiva resume el estudio, ¿no? Los pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca fueron 78, ¿no? Y aquí están los 2 grupos controles, ¿no? El grupo de no sensibilidad al gluten o trigo no celíaca de 39 y el grupo control de celíacos, que fueron 16, ¿no? Las edades fueron similares de los 3 grupos, 36 con variantes de décimas, y todo el resto de variables también bastante similares, ¿no? En cuanto a los marcadores de duodeno, la evaluación de la mucosa duodenal mostró que ninguno de estos pacientes con sensibilidad al gluten o los controles negativos para esta sensibilidad al gluten tuvo atrofia vellosa, mientras que todos los controles, obviamente, de enfermedad celíaca sí lo presentaron, ¿no?
Las células CD3 intraepiteliales aumentaron progresivamente desde los pacientes que eran negativos para esta sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, que presentaban un promedio de 14.3, versus los pacientes con sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, que tenían un promedio de 19, y los controles con enfermedad celíaca, que tenían un promedio de 47.7, ¿no? Lo cual fue estadísticamente significativo, ¿no? Respecto a las células CD45, mastocitos y eosinófilos a nivel de lámina propia, estos pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca fueron significativamente mayores que en los negativos para ello, pero menores que en los celíacos. Entonces, fue uno de los hallazgos de ese estudio. Y los 33 pacientes que presentaron la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca y dispepsia, presentaron eosinófilos en lámina propia en cantidades significativamente mayores que los pacientes con esta sensibilidad pero sin dispepsia, 8.6 versus 6.8 por campo de alto poder, ¿no? En esta diapositiva apreciamos cómo la cuenta de CD45, ¿no? En los pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca era significativamente mayor que en los negativos para esta sensibilidad, ¿no? Pero menor que en los pacientes celíacos, ¿no? Y obviamente estos pacientes celíacos también tenían una diferencia significativamente mayor que los negativos para sensibilidad al gluten no celíaca. En esta diapositiva vemos una cosa similar respecto a los eosinófilos, ¿no? Como en los pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca tienen cantidades significativamente mayores que los negativos para esta sensibilidad, pero menores que los pacientes con enfermedad celíaca. En cuanto a la histología rectal de los pacientes con la sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, no hubo ningún rasgo de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Fueron negativos para abscesos crípticos o granulomas, ¿no? Pero se evidenció presencia de nódulos linfoides, ¿no? En 95% de los pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca y en 66% de los negativos para sensibilidad al gluten o trigo no celíaca, lo cual fue estadísticamente significativo. Además, estos folículos fueron de un tamaño significativamente mayor en los pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca que en los negativos para ello, 262 versus 242 micras, lo cual también fue estadísticamente significativo, ¿no? Y estos pacientes con sensibilidad al gluten o trigo no celíaca también mostraron un mayor número de CD3 intraepiteliales, así como CD45 y eosinófilos en lámina propia que los negativos para esa sensibilidad. En los pacientes con esta sensibilidad, la infiltración eosinófila media fue 2.5 veces mayor que el límite superior de lo normal en recto y 2 veces que en duodeno. Entonces, hay algunos rasgos que pueden ayudarnos en ese aspecto. Respecto a la fisiopatología, como sabemos, todas las enfermedades complejas son difíciles de manejar por su mecanismo multifactorial, ¿no? Y los mecanismos potencialmente involucrados son diversos, ¿no? Pueden haber alteraciones en la permeabilidad intestinal, estimulación de la inmunidad innata, cambios en la motilidad gastrointestinal, ¿no? Y la principal diferencia con el síndrome intestino irritable está dado por el factor desencadenante. Mientras que en el intestino irritable, como sabemos, son múltiples factores, en esta sensibilidad al gluten o trigo no celíaca es el consumo de gluten y trigo. Y clínicamente se van a caracterizar por gran cantidad de síntomas que ya han sido mencionados, tanto intestinales como extraintestinales, ¿no? Respecto a la alteración de la permeabilidad, Sapone evaluó esto, no encontró, pero otros estudios efectuados posteriormente sí hallaron que la permeabilidad estaba alterada en estos pacientes. La tolerancia inmune a los antígenos en la dieta es clave en la prevención de las respuestas indeseables, ¿no? A los antígenos inocuos ingeridos en los alimentos, ¿no? En consecuencia, la pérdida de la tolerancia al gluten u otras proteínas del trigo en esta sensibilidad al gluten implicaría un mecanismo mediado por el sistema inmunitario, ¿no? Sino que esta inmunidad sería en mucho menor medida que en la enfermedad celíaca, ¿no? Gómez Castro y colaboradores identificaron al péptido 3143 de la alfa-gliadina como posible responsable en la inducción de respuesta inmune innata, ¿no?
a nivel intestinal, lo que iniciaría la inmunidad adaptativa patológica, ¿no?, respecto a este elemento. Caminero y colaboradores también en estudios recientes demostraron una mayor activación inmune en ratones que eran alimentados simultáneamente con gluten e inhibidores de la alfa-amilasa y tripsina, que en aquellos que solo recibieron alguno de estos dos elementos separadamente, ¿no?, lo cual sugiere un efecto sinérgico entre ambos, ¿no? Scott y colaboradores también sugirieron que los fructanos, en lugar del gluten, podrían inducir los síntomas de esta sensibilidad. Y los cambios en la motilidad y microbiota intestinal son otro mecanismo potencial. Estudios en animales han demostrado además que la gliadina puede causar hipercontractilidad del músculo liso y disfunción del nervio colinérgico, lo cual generaría los síntomas, ¿no?, pero sin que haya atrofia duodenal. En cuanto al manejo, ¿no?, la única terapia disponible en esta entidad va a ser evitar los productos de trigo, ¿no? La simple restricción del gluten a trigo sería al parecer suficiente para este tipo de pacientes, ¿no?, más que una dieta estricta como lo hacemos en la enfermedad celíaca, ¿no? Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque pueden ocurrir déficits nutricionales, como ya se mencionó también con la dieta FODMAPs, ¿no? Y cambios en la composición, puede llevar esto también a cambios en la composición de la microbiota intestinal, lo cual puede influir en los síntomas, ¿no? También es conveniente mencionar que no todos los pacientes van a responder a esta dieta con restricción de trigo, ¿no? En cuanto a las controversias y desafíos, aquí fundamentalmente hay que resaltar el tratar de establecer, definir si es realmente el gluten o algún otro componente, ¿no?, y tratar de encontrar un elemento más sencillo que el desafío con gluten doble ciego placebo controlado, ¿no?, y encontrar mediante investigaciones, como ya se ha mencionado, posibles otras alternativas como uso de probióticos. Muchas gracias.